Bienvenidas y bienvenidos a la sexta parte del CAL Le Petit Chose. En esta sexta parte vamos a trabajar el gráfico P, Q y R, el elástico del final y los bordes. Para empezar con el gráfico P, coge el color lima número 52. En este gráfico, todas las vueltas impares las vas a tejer a punto del revés, por lo que empezamos con la vuelta 1 tejiendo todos los puntos a punto revés. A partir de ahora solo os voy a mostrar las vueltas pares, que es donde vamos a hacer el dibujo. Todas las impares se tejen a punto del revés. En la vuelta número 2, inicia con un punto del derecho y repite lo siguiente: 5 puntos derechos, una lazada, un surjete simple, desliza un punto sin tejer, teje el siguiente del derecho y pasa el deslizado por encima del tejido, y 3 puntos del derecho. Repite hasta los 7 últimos puntos de la vuelta, y en los 7 últimos puntos de la vuelta teje 5 puntos del derecho, una lazada y un surjete simple. En este gráfico voy a hacer lo mismo que hice en el gráfico N, y es dejar estos 6 últimos puntos tejidos todos al derecho para que mi explicación sean sobre los 18 puntos del gráfico y me cuadren. Como os he comentado al inicio, todas las vueltas impares, las del revés de la labor, se tejen a punto. En la vuelta número 4, inicia con un punto del derecho y repite lo siguiente: 3 puntos del derecho, dos puntos juntos del derecho, una lazada, un punto del derecho, una lazada, un surjete simple, y 2 puntos juntos, perdón, 2 puntos del derecho. Repite hasta terminar la vuelta y haber llegado a los 7 últimos puntos. En esos 7 últimos puntos teje 3 puntos del derecho, dos puntos juntos del derecho, una lazada y 2 puntos del derecho.
En la vuelta número 6 teje un punto inicial del derecho y repite lo siguiente: 2 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, una lazada, 3 puntos del derecho, una lazada, un surjete simple y un punto del derecho. Repite hasta los 7 últimos puntos de la vuelta y en esos 7 últimos puntos teje 2 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, una lazada y 3 puntos del derecho. En la vuelta número 8 inicia con un punto del derecho y repite lo siguiente: una lazada, un surjete simple, ocho puntos del derecho, y repite hasta llegar a los últimos 7 puntos de la vuelta. En los últimos 7 puntos de la vuelta teje una lazada, un surjete simple, y 5 puntos del derecho. En la vuelta número 10 teje un punto derecho inicial y repite lo siguiente: un punto derecho, una hebra, un surjete simple, cinco puntos derechos, dos puntos juntos del derecho y una lazada. Repite hasta los 7 últimos puntos de la vuelta y en los 7 últimos puntos teje un punto derecho, una lazada, un surjete simple, y 4 puntos derechos. En la vuelta número 12 inicia con un punto derecho y repite lo siguiente: 2 puntos derechos, una lazada, un surjete simple,
3 puntos derechos, dos puntos juntos al derecho, una lazada y un punto del derecho. Repite hasta los 7 últimos puntos de la vuelta y en los 7 últimos puntos de la vuelta teje 2 puntos derechos, una lazada, un surjete simple y 3 puntos del derecho. Teje la vuelta 13 y la última del gráfico P a punto revés. Para empezar el gráfico Q, corta el verde lima y añade el color azul número 54 y el blanco número 1. Las dos primeras vueltas se trabajan en azul celeste y en la vuelta número 1 trabaja todos los puntos del derecho. En la vuelta número 2 trabaja todos los puntos del revés. En la vuelta número 3 añade el color blanco sin cortar el azul. Trabaja 2 puntos al derecho y el tercer punto con el hilo por detrás de la labor desliza un punto sin tejer. Y ahora sigue la siguiente repetición. 3 puntos del derecho, y desliza un punto sin tejer con la hebra por detrás. Y repite hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 4 teje los puntos del revés y cuando llegues al punto de la vuelta anterior deslizado, con la hebra por delante de la labor, desliza ese punto sin tejer. Sigue tejiendo el resto de los puntos al revés hasta llegar a otro punto deslizado. En la vuelta número 5 recupera el hilo azul sin cortar el blanco y teje todos los puntos del derecho. En la vuelta número 6 teje todos los puntos del revés.
En la vuelta número 7 recupera el hilo blanco sin cortar el hilo azul y teje 3 puntos al derecho iniciales. Y repite lo siguiente: un punto derecho, desliza un punto sin tejer con la hebra por detrás de la labor y 2 puntos derecho, y repite hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 8 teje todos los puntos del revés y al llegar a la hebra deslizada en azul, con la hebra por delante de la labor, desliza sin tejer. En la vuelta número 9 recupera la hebra azul y teje todos los puntos del derecho. En la vuelta número 10 y la última del gráfico Q, teje todos los puntos del revés. Para pasar al gráfico R, corta los hilos blanco y azul y añade el color rosa claro número 51. En la vuelta número 1 teje todos los puntos del derecho. En la vuelta número 2 teje 3 puntos del revés un punto del derecho, 3 puntos del revés y un punto del derecho, y repite hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 3 teje un punto del derecho, un punto del revés, 5 puntos del derecho y un punto del revés, y repite hasta finalizar la vuelta.
En la vuelta número 4 teje un punto del revés, un punto del derecho, 3 puntos del revés, un punto del derecho y 2 puntos del revés. Y repite hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 5 teje 3 puntos del derecho, un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés y 2 puntos del derecho. Y repite hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 6 teje 3 puntos del revés, un punto del derecho, 3 puntos del revés y un punto del derecho. Y repite hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 7 teje un punto del derecho, un punto del revés, 5 puntos del derecho, y un punto del revés. Y repite hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 8 teje un punto del revés, un punto del derecho, 3 puntos del revés, un punto del derecho y 2 puntos del revés. Repite hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 9 teje 3 puntos del derecho, un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés y 2 puntos del derecho. Y repite hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 10 teje 3 puntos del revés, un punto del derecho, 3 puntos del revés, un punto del derecho y repite hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 11 teje un punto del derecho, un punto del revés, 5 puntos del derecho, y un punto del revés. Y repite hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 12 teje un punto del revés,
un punto del derecho, 3 puntos del revés, un punto del derecho y 2 puntos del revés. Y repite hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 13, teje 3 puntos del derecho, un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés y 2 puntos del derecho. Y repite hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 14 y la última del gráfico R, teje 3 puntos del revés, un punto del derecho, 3 puntos del revés y un punto del derecho. Y repite hasta finalizar la vuelta. Para pasar a trabajar el elástico, corta el hilo rosa y añade el color azul oscuro número 55. Y trabaja como en el inicio de la manta, punto elástico 1 por 1, un punto derecho y un punto revés durante 2 centímetros. Y cierra todos los puntos. Para hacer los bordes de la manta, coge el color azul oscuro y con la manta por el derecho de la labor, en el borde distingue el primer punto. De este primer punto vamos a coger la hebra que queda más hacia dentro de la prenda, hacia el derecho de la labor, esta de aquí, y vamos a dejar esta hebra para levantar los siguientes puntos. Para levantar los puntos, introduce la aguja, coge el hilo azul, envuelve y desliza. Puedes ayudarte también con el ganchillo
de la siguiente manera. Introduces el ganchillo, coges la hebra, la pasas y la colocas en la aguja. Cuando hayamos recogido 4 puntos, el punto de la siguiente vuelta te lo saltas y pinchas en el siguiente. Y vas a ir levantando 4 puntos de cada 5 vueltas. Es decir, levantarás 4 puntos, saltarás una vuelta y 4 puntos más. Así hasta tener un total de 200 puntos a lo largo de todo el lateral de la manta. Cuando tengas todos los puntos levantados, teje a punto jersey, es decir, una vuelta del derecho y una del revés. Yo en este caso empiezo en una del revés porque al levantar los puntos, al girar la labor para tejer, me toca el revés de la labor, por lo que me toca tejer una vuelta del revés. Teje a punto jersey durante 2 centímetros y no cierres los puntos al finalizar esos 2 centímetros. Con los 2 centímetros tejidos a punto jersey, sin cortar el hilo de color azul, dejamos el tejido que cuelgue del cable de las agujas y desmontamos las agujas. Para que no se nos escapen los puntos de la labor, podemos poner los tapones. Tenemos la primera parte del borde tejida y reservada. Ahora en las agujas les ponemos otro cable . Y le damos la vuelta a la labor de manera que nos quede el revés hacia arriba. Hemos levantado los puntos por esta parte de aquí, por la segunda hebra de un mismo punto, y ahora nos ha quedado, aquí en el rosa lo veréis mejor, ha quedado esta primera hebra libre, que serían estas hebras de aquí. Bien, pues vamos a repetir la misma acción de levantar los puntos por el revés de la labor usando el color mandarina, y vamos a tener en cuenta de usar de levantar los mismos puntos, los 200 puntos
que hemos levantado al inicio. En esta ocasión repite el mismo procedimiento, pero en la parte del revés de la labor, en el color naranja, en el borde color naranja, debe quedarte el punto del derecho. Es decir, una vez levantados los puntos, me queda el revés de la labor por tejer. Pues en este caso no voy a tejer punto revés, sino que voy a tejer el punto del derecho. De esta manera me va a quedar el revés del borde, el punto revés, por la parte interna del borde, y al juntar ambos bordes se verán revés por dentro y derecho por fuera. Con ambos bordes tejidos, quita la aguja del extremo del final y colócala en el cable que habíamos dejado en espera en la parte del borde azul. Ya tenemos ambas agujas en la misma dirección y vamos a cerrar los puntos de ambas agujas con el color naranja y con una aguja auxiliar, por lo que coge una aguja auxiliar. Puede ser también una aguja recta, no hace falta que, si tenéis una aguja de estas cortas de circulares intercambiables, no hace falta que le pongáis el cable, simplemente es para hacer el cierre. Para hacer este cierre con las 3 agujas, presentamos paralelas las agujas que contienen los puntos y con la aguja auxiliar cogemos el primer punto azul y el primero naranja, sin soltarlo de las agujas, y estos dos primeros los deslizamos porque son los dos primeros puntos del cierre. Introducimos la aguja auxiliar por el azul y el naranja siguientes y tejemos un punto derecho. Lo pasamos primero por el punto naranja y después por el punto azul. Soltamos y cogemos los dos puntos que hemos deslizado inicialmente y los pasamos por encima del punto que acabamos de tejer.
lo hago de nuevo. Tenemos el primer punto cerrado en la aguja auxiliar y con esta aguja auxiliar introducimos por el punto azul de la primera aguja y después por el punto naranja de la segunda aguja. Nos queda así, sin soltarlo de las agujas de la izquierda. Tejemos un punto derecho con los dos puntos de ambas agujas y ahora ya sí deslizamos y los sacamos de las agujas izquierdas. Y como cerraríamos cualquier otro punto, cogemos el punto de la aguja auxiliar, el primero, y lo pasamos por encima de la aguja del punto, tejido. Y hay que repetir hasta tener todos los puntos cerrados. Ya tienes el borde tejido y cerrado. Para cerrar el agujero que nos queda en ambos extremos, corta un trozo del mismo color azul y con la aguja lanera hazle unas pasadas, unos pespuntes. Y ahora ya solo te queda esconder todas las hebras y los hilos que han quedado, de ir cambiando de color. Repite el mismo procedimiento en el otro extremo de la manta y aprovecha para ir guardando las hebras dentro del borde y así irlas escondiendo. Has llegado al final del Cal Les Petits Choux. Has tejido el gráfico P, Q, R, el borde elástico y los bordes de la manta. Esperamos que os haya gustado y que hayáis disfrutado mucho este cal. Nos vemos en el próximo.